Pues muy buenos días, gracias por acompañarnos en este comienzo oficial, comienzo de curso de Europa en Suma, porque es el primer acto que organizamos en este 2024, en el, como os podéis imaginar, vamos a estar muy volcados en lo que pueda ocurrir en las elecciones europeas de junio, no solo porque nos vamos a jugar, siempre se dice cuando se convocan elecciones europeas, esta vez son trascendentales, son básicas, son importantes. Esta vez yo creo que con más razón que nunca lo son y van a ser importantes porque hay corrimientos electorales más allá de lo que ha sido habitual hasta ahora, donde el bloque tradicional, histórico, que ha conformado la construcción europea de democristianos, socialdemócratas y liberales, con apoyo de verdes en buena parte de los casos, parece que se pone en cuestión. Desde luego, el presidente del Partido Popular Europeo, Weber, lo ha puesto en cuestión y aboga con Meloni y demás por un pacto entre las derechas que amenaza con remover un poco los cimientos de la construcción y de la unidad europea. Desde algunos sectores del Partido Popular Europeo no apuestan por esto, pero otros, desde luego, sí lo están haciendo, y los sondeos que se empiezan a publicar, digamos que asoman datos preocupantes. En fin, no me voy a extender más. Esta primera tertulia gira de esto, de la extrema derecha, de las elecciones europeas y de qué puede pasar con todos estos corrimientos que, como decimos en el título de la tertulia, podrían o no a lo mejor gripar el motor europeo. Doy las gracias a Franco de Ledone, que es nuestro invitado esta mañana, y le paso los trastos, que ya los tiene además como anfitrión, a nuestro compañero Chema Patiño. Los que no le conocéis, pues socio de Europa en Suma y corresponsal en París muchos años de la cadena SER. Chema, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Para mí, bueno, es un placer introducir en esta primera charla coloquio que decía Juan, la primera del año, a Franco de Ledone, con el que mantengo una relación profesional desde, podríamos decir, creo que desde 2014, algo así. Una amiga común, Carmen Viñas, que es la actual corresponsal de la SER en Berlín, me sugirió que entrevistara a Franco sobre la situación política en Alemania en aquel año. En aquel momento, además, se daban los primeros síntomas de parálisis, podríamos decir, consecuencia de la gran coalición y el ascenso entonces a un incipiente de un nuevo partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, AfD, en sus siglas en alemán. Bueno, y desde entonces Franco se ha doctorado en comunicación por la Universidad Libre de Berlín, enhorabuena Franco, y ha escrito junto a Andreu Jerez dos libros muy interesantes, Factor AfD, el retorno de la ultraderecha en Alemania, 2017, y luego Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagia a Europa, que además es un proyecto transmedia sobre la ultraderecha en el mundo. Como se puede observar, de Ledone ha pasado de lo más próximo, es decir, Alemania, a lo más general, en un movimiento que desde que nació la llamada nueva derecha en los años 60, como se ha señalado durante estos días por varios analistas, bueno, ha ido creciendo en influencia con su discurso identitario y xenófobo, y, como decía Juan Cuesta, en estos momentos amenaza de alguna manera la estabilidad de la Unión Europea a partir de esas elecciones próximas del mes de junio al Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Yo les agradezco muchísimo por haberme invitado, me pone muy contento poder conversar con ustedes, discutir sobre esto. Desde ya que estoy abierto a las preguntas, interrupciones y demás, hagámoslo flexible y adaptémoslo a la dinámica de este grupo, a los intereses de ustedes, y en la medida que pueda intentaré responder o al menos plantear algunas claves para discutir, algunos factores para discutir entre nosotros. Efectivamente, bueno, estoy en Alemania, donde Internet funciona bastante mal en general, y donde hay unas protestas muy importantes. Como bien decías, se calcula alrededor casi 2 millones de personas que en diferentes ciudades de Alemania, en diferentes momentos, es decir, desde el fin de semana anterior hasta el más inmediato, eh, se fueron congregando en la calle para decir que no quieren que un partido como AfD tenga el control político, en este caso de la agenda, de las discusiones, ¿no? No vamos a decir del gobierno, ni mucho menos, porque están lejos de eso, más allá de que le va bien en las encuestas, pero
lo que llama la atención de estas protestas contra AfD y contra el encuentro este que mencionaba Chema, que ahora profundizo un poquito sobre eso, lo que llama la atención es que el proceso de radicalización de AfD contra el que protesta estas manifestaciones que tienen como expresión principal contra el radicalismo, que significa el radicalismo de derecha o la extrema derecha, llama la atención porque AfD no apareció ayer. Y lo que conocimos a través del caso que se hizo público hace un par de semanas, no es algo nuevo. No es nuevo que AfD o miembros de AfD, incluso altos cargos, se encuentren con miembros de lo que se llama la escena de extrema derecha, es decir, el extremismo incluso neonazi. No es una novedad de que existan planes en común o retóricas o narrativas comunes con estos grupos, pero lo que sí se hizo evidente es que para mucha gente estas ideas se podrían llegar a volver realidad porque tuvieron lugar en un lugar determinado, en un momento determinado y con algún tipo de elementos conceptuales y semánticos que activan muchas alarmas en Alemania. Entonces vamos al caso. En noviembre pasado se reunieron miembros importantes de AfD, o sea, no cualquier miembro, sino personas que, por ejemplo, trabajan con la jefa del partido Alice Weidel y otros a niveles regionales e incluso locales, con elementos o miembros de lo que sería la escena de extrema derecha, entre ellos el jefe del movimiento identitario. Y se encontraron para hablar de lo que ellos llamaban un master plan, es decir, una suerte de solución para los problemas de Europa que tendrían que ver, según ellos, con la emigración y la llegada de refugiados, y que a partir de ese plan se podría, digamos, establecer lo que sería la Europa que ellos buscan construir, ¿no? En esa reunión lo que se planteó es la deportación masiva de tres grupos de personas. Los extranjeros con permiso a estar en Alemania, es decir, los que tienen una visa, para decirlo fácil, e incluso los alemanes con ascendencia migrante que según sus criterios, que no son claros, porque, bueno, son claros si uno lee un poco sobre ellos, pero no los explican en ese momento, no están asimilados a la cultura occidental europea o a la cultura alemana. Esos tres grupos de personas que representan millones tendrían que ser deportados con diferentes lógicas planteadas ahí, por ejemplo, la construcción de un Estado modelo en el norte de África donde serían depositados todas estas personas. Bueno, una serie de cuestiones que tampoco ahora mismo hace falta profundizar. Todo esto se dio a conocer a mediados de enero a raíz de una investigación de un grupo de periodistas del grupo Correctiv, perdón, que publicaron todo esto porque se habían infiltrado en esa reunión, ¿no? Y habían conseguido material de primera mano de todo lo hablado y de todo lo discutido en esa reunión. Y eso se hizo público. Inmediatamente después de que se hace público, fue un día martes, el sábado comienzan las manifestaciones. Entonces, como les decía, aparece esta idea de deportación masiva, que ustedes imaginarán para cualquier alemán, eso, incluso para cualquier no alemán, en Alemania hablar de deportación masiva te lleva a un momento histórico, a una tragedia como fue la del Holocausto inmediatamente. Esa reunión tiene lugar en Potsdam, y para el que, si ustedes saben apenas un poquito de historia, saben que ahí tuvo lugar la conferencia de Wannsee, ¿no? Donde se decidió aquella famosa, o aquel concepto de la solución final, ¿no? Que tiene que ver justamente con el Holocausto, y tiene que ver también con esta reunión claramente y explícita, con fotos y demás, de grupos neonazis que trabajan para romper las bases de lo que sería la ley fundamental alemana, que es el equivalente a la constitución de cualquier otro país, que tiene como artículo número 1 la dignidad humana es intocable, ¿no? Independientemente de la procedencia, de, de, de los ciudadanos o de las características de cualquiera de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, se genera ese clash que toca el humor político y el humor social en Alemania, y se podría decir que se produce una suerte de movimiento espontáneo, ¿no? Donde va creciendo la cantidad de gente y, como les decía,
en las diversas ciudades alemanas, las más grandes, pero también pueblos, se congregan las personas a protestar contra eso. Eso es lo que estamos viendo y la reacción, y que algunos marcan como una reacción positiva, como una reacción a favor de la democracia, como algo para destacar. Pero esto desata diversos debates, que tal vez lo podemos discutir ahora, ¿no? Y que tiene que ver con qué hacemos con estos partidos. Porque estos partidos existen, estos partidos tienen una intención de voto relevante. AfD tiene hoy en día a nivel federal entre 18 y 20%. En algunas regiones del país, por ejemplo en el este, en la ex RDA, está por encima del 30%. Hay elecciones este año y no se sabe bien cómo se van a armar las coaliciones porque no dan los números para mayorías sin la ultraderecha en el gobierno. Entonces, se habla de provisión, se habla de limitación, se habla de quitar los fondos, me refiero al financiamiento público, y ahí se desata el debate también de la representación política, ¿no? No es lo mismo iniciar un proceso de prohibición o de proscripción a un partido de extrema derecha, por ejemplo neonazi, con el 2% de intención de voto, pero con capacidad de ejercer la violencia y de provocar problemas, ya sea democráticos como efectivos en una sociedad. eh, Efectivo me refiero a violencia concreta, ¿no? Em, que discutir sobre este tema en relación a un partido que podría ser votado por 1 de cada 5 a nivel federal o 1 de cada 3 en estas regiones que le decía. Y este debate se termina relacionando con lo que hablaban al principio de el cordón sanitario, hasta cuánto y hasta cuándo podés negociar, acercarte y hacer pactos con este tipo de partidos, y qué es lo que pasa con las mismas experiencias políticas en otros países de Europa y del resto del mundo, porque esta es una tendencia global. Así que, de alguna manera, esto es lo que está pasando en Alemania, pero creo que nos sirve como de espejo o de eje relevante para empezar a discutir esta discusión. Sí, yo exactamente tomo una pregunta que hacía antes de que nos conectáramos todos, Miguel Morán, sobre precisamente hablando de AfD y de esa dificultad que parece que se plantea, por lo que cuentas, en prohibirlo o incluso limitar los fondos, porque es un partido que va a ser muy importante. ¿Qué ha pasado con AfD? Porque AfD empezó muy fuerte, sobre todo en los landers del este de Alemania, pero el año pasado vimos que había una serie de crisis internas políticas, había peleas entre los dirigentes, creo que hubo alguna escisión incluso, y de repente los últimos, bueno, desde principios de este año ha vuelto a coger mucha vigencia. ¿Qué ha pasado para esta transformación, esta ola, por decirlo, Sí. bajón y luego ahora subida otra vez? Mira, se podría decir que para entender esto podemos marcar de alguna manera 3 hitos de este partido, ¿no? AfD significa Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, un nombre muy interesante porque no solamente tiene ese componente, si se quiere, de corte populista, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos los diferentes a todos los demás, que claramente estructura el discurso, sino también se relaciona con una frase muy famosa de Angela Merkel, la canciller durante 16 años de Alemania, que en algún momento, cuando fue la famosa crisis del euro, ¿no? Con el rescate a Grecia y demás cuestiones, ella argumentó en una de las discusiones como esto es alternativlos, que en alemán significa no hay alternativa. ¿Es esto o nada, no? Entonces, apoyándose en ese concepto, nace ese partido en el año 2013. Y ese mismo año hay elecciones federales, y ahí podemos encontrar el primer hito de estos 3 que les quiero mencionar de AfD, que es que en apenas 7 meses de vida casi ingresa al Bundestag. Es decir, casi llega al 5% necesario de los votos. Llega al 4,7%, si no recuerdo, si no me falla la memoria. Es decir, que en muy poco tiempo pudieron capitalizar y movilizar un descontento latente. La mayoría de los votantes de ese partido en ese momento venían de los sectores abstencionistas, ¿no? Es decir, de esa gente que antes no iba a votar o no quería ir a votar. Y ahí se generó una suerte de alarma que, si se quiere, por parte del espectro político fue ignorado, ¿no? Se lo consideró un fenómeno temporal, un fenómeno volátil, que sí expresaba descontento, pero así como lo había habido en el pasado con otros partidos similares, iba a desaparecer. Y la estructura básica de ese partido, en términos de contenido, era euroescéptica, ¿no? Ahí no se detectaba tantos elementos relativos a lo que ahora llamamos derecha radical. Ahí es donde inicia una suerte de caída del partido, que prácticamente casi se disuelve,
hasta que en 2014-2015 empiezan a tener lugar algunas elecciones regionales y se empieza a radicalizar y a endurecer el discurso, especialmente en temas de seguridad, y aparece la inmigración de a poco en esas discusiones. Y en el año, más o menos en fines del verano de 2015, llega esa primera gran eh, grupo de refugiados desde Siria, que llegan a través de los Balcanes y de otras vías diferentes, y es donde el tema refugiados pasa a ocupar el primer lugar en la agenda y llega el segundo hito, si se quiere, de AfD, que es cuando toca sus máximos de intención de voto en ese momento, que era 15-16%, y ahí claramente el nuevo liderazgo del partido, porque para ese momento ya habían echado a, si se quiere, a los euroescépticos que manejaban el partido en su momento, y había otro grupo de líderes, empiezan a estructurar el discurso antimigración mucho más parecido a las otras ultraderechas europeas de Occidente, ¿no? Esta idea de el eje autoritario, el eje populista y el eje antimigración o nativista, ¿no? Mucho más marcado. Y ahí es donde ganan bastante peso, se suman a diferentes discusiones internas que hay en el partido, todavía Merkel en el gobierno, me refiero que hay en la coalición de gobernante, Merkel era la canciller en ese momento. Aparece el partido de Manfred Weber, que lo acabamos de nombrar hace un rato, la CSU, o sea, la Unión Social Cristiana de Baviera, que después mencionaré algo al respecto. Y ahí es donde AfD logra esa, si se quiere, centralidad del debate político, porque todos los partidos, de forma positiva o negativa, estaban hablando de migración, que era el tema de AfD, el tema que dominaba la agenda y el tema sobre el que AfD era el único partido que había construido un frame alrededor. ¿Qué había que hacer y por qué? El resto de los partidos no sabían si acercarse, si alejarse, si hablar más a la derecha o más a la izquierda y demás. Hasta ahí podríamos decir que llega este libro que vos mencionabas, 2017, respecto a la pregunta de Miguel, ¿no? Hasta ahí de alguna manera había una AfD con ese perfil. Y lo que sucede después son varias cuestiones de contexto que le empiezan a terminar de dar forma en un camino hacia la radicalización mucho más profunda, y a la vez más efectiva a la hora de conseguir apoyos. Voy a nombrar algunas cosas que ustedes conocen, así que las voy a pasar un poco, si se quiere, superficialmente. La primera es el efecto de la pandemia, ¿no? El efecto de la pandemia no solamente económico, sino social y hasta les diría hasta un nivel psicológico, ¿no? Muchos sectores muy indignados con la cuestión de tener que quedarse en casa, con la discusión sobre la pérdida de libertades o de derechos. Bueno, no quiero profundizar, conocemos el tema y ha habido este tipo de movimientos en muchos países, ¿no? Y la ultraderecha ha sido la que de alguna manera intentaba captar o capitalizar ese descontento. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con el de la inflación, un fenómeno que en Alemania no sucedía desde hacía muchísimos años y de pronto casi les diría de un momento a otro da un salto, y para mucha gente era un impacto muy grande, no tanto porque, por ejemplo, como ya que soy argentino lo menciono, no tanto porque en Argentina un salto de inflación del 100% pone a una cantidad enorme de personas en la pobreza, pero sí por algo que es psicológico y les diría hasta todavía más potente a la hora de generar indignación, y es la sensación de pérdida de estatus, ¿no? Ni siquiera la pérdida en sí de ese estatus, sino el miedo a que tal vez caigo en la escala social, que tengo que dejar de hacer tales vacaciones o dejar de comprarme tal o cual cosa, o tener que ahorrar en determinados temas, ¿no? Esa inflación que tiene como punto de partida la guerra Ucrania-Rusia, da o deja demostrado que Alemania era dependiente de la energía que venía de Rusia, ¿no? Y ahí se encarecen eh, todos los suministros y se genera esa situación también, si se quiere, de incertidumbre de cómo vamos a resolver este problema en Alemania y demás. Genera el caldo de cultivo perfecto para que AfD diga, bueno, este gobierno no sabe lo que quiere, y lo que sucede es que hay elecciones más o menos en ese periodo. Llega un gobierno, si se quiere, de izquierdas o más o menos de centro-izquierda, ¿no? Con los liberales, verdes, liberales y socialdemócratas.
con unas expectativas bastante altas de reordenar la situación, y lo que sucede es que, bueno, que no lo consiguen, ¿no? Por diferentes circunstancias internas, por peleas, por una lógica en un tripartito en que ideológicamente tienen bastantes diferencias, donde la agenda postmaterialista intenta imponerse a esta agenda materialista que les contaba de la inflación, ¿no? Donde hay ciertas derrotas internas en términos de presupuesto y demás, y ahí es donde AfD ve esa oportunidad para poder dominar esa discusión sobre quién se hace cargo de las personas, de los ciudadanos, de los votantes descontentos. Y ustedes dirán, bueno, la oposición, ¿no? Para eso está la CDU, el partido de Merkel. Bueno, la oposición justamente no tiene más a Merkel, y como todo partido, cuando pierde a su líder más importante, tiene que reorganizarse, ¿no? Tiene que lograr ese nuevo liderazgo. Y a la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, le ha costado mucho hacerse cargo de esa herencia y al mismo tiempo de sacar provecho de esa debilidad de gobierno. Y en ese combo es donde AfD logra introducirse como ese partido que puede dar respuesta, ¿no? Y si se quiere, concretamente yendo a la pregunta de Miguel, aparece una decisión mucho más concreta de explorar y exponer posiciones más radicalizadas en términos de contenido, en programa de partido. Es decir, sin eufemismos, hablar de una agenda claramente anti-inmigración. El concepto de remigración se aplica en algunos de los programas del partido. Remigración es lo mismo que deportación en la definición, es decir, expulsar personas en función de determinados criterios, que tampoco terminan de quedar de todo claro cuando los plantean, pero ningún partido plantea algo así tan claro. Aparece esta idea incipiente de, de explotar un concepto de economía, de estado de bienestar chauvinista en el este del país, en algunos sectores, el sector más radicalizado, esta idea de que el Estado tiene que estar presente, pero para los nativos, no les diría ni siquiera para los nacionales, porque un turco con pasaporte alemán, o yo, por ejemplo, que tengo pasaporte alemán, yo no soy nativo alemán, con lo cual yo no entro en esa lógica, ¿no? En ese grupo. Y esa agenda que se empieza a radicalizar en contra de lo que hubiese sucedido hace 10, 15, 20 años en Alemania, que cuanto más radical, menos apoyo tenés porque te mueves al extremo, lo que estamos viendo son una tendencia centrífuga, es decir, que el apoyo se extiende hacia los extremos, ¿no? Y esa narrativa se suma a algo que AfD preparó durante muchísimo tiempo, y que tal vez no estaba bien, o no, en ese momento no era tan relevante y no estaba bien recogido en aquel libro de 2017, que es la narrativa identitaria del este del país. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía que en el este están por arriba del 30%? Incluso hasta hay cálculos que en alguna región podría llegar a tener la mayoría absoluta. O sea, son números inimaginables hace 10, 15 años para un partido de este tipo. Em, esa, esa narrativa identitaria de decir somos el este, y nos han perjudicado desde la reunificación, y necesitamos un partido que represente estos intereses, necesitamos una expresión política que se haga cargo de esta identidad. Eso no lo ha construido ningún partido. Incluso no lo ha construido Die Linke, que es aquel partido postcomunista, ¿no? Heredero del partido único de la RDA. No lo ha construido en ese sentido porque AfD lo que se apoya es en esos miedos y en esa nueva agenda que existe en la discusión política, y que retoma de alguna manera esa decepción que hay en el este de Alemania. En ese contexto, AfD lo que consigue es centrarse en esa agenda propia de una derecha radical más clásica, sin miedo o sin titubeos, y tratar de conseguir, y acá voy al tema que hablábamos al principio, algún tipo de conexión desde lo ideológico o incluso desde el contenido de algunos elementos del programa partidario con lo que ellos consideran el sector más conservador burgués, y poder ponerse bajo ese gran paraguas de la derecha conservadora o la derecha nacional conservadora, ¿no? Entonces, a partir de ahí estar absolutamente legitimados y dejar de tener que cargar con ese lastre de ser más parte de extrema derecha, ¿no? Que de un partido legitimado democráticamente. Esa es un poco la situación actual de AfD que está viviendo, y como contrapunto, y con esto lo cierro, Chema,
para demostrar un poco o para dar cuenta un poco de esta situación de incomodidad que existe, esta necesidad en muchos sectores de Alemania de expresar ese descontento, aparece un partido que se fundó o se presentó, mejor dicho, el sábado pasado, si no recuerdo mal, que se llama Federación Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht es una ex líder o lideresa de Die Linke, que abandonó el partido porque consideraba que sus intereses ya no estaban más alineados, y fundó un nuevo partido con su propio nombre, muy humilde la elección, y con ese partido lo que plantea es una agenda de izquierdas tradicional en términos sociales, una visión, si se quiere, de un país, de un país industrializado de los 80, ¿no? Si se quiere, de hace 50 años, pero en términos de la agenda migratoria, por ejemplo, en temas de seguridad, claramente alineado con AfD. Es decir, planteando la idea de que los migrantes deberían ser contenidos antes de ingresar a Europa, que debería trabajarse en las causas por fuera de, de- de que antes de que lleguen al continente. Y ahí lo que aparece en un partido claramente de izquierdas es que eh, la agenda de AfD empieza a penetrar y a dominar en diferentes sectores, incluso en los extremos que teóricamente son opuestos, ¿no? Nos da un poco la referencia de ese panorama que vive Alemania ahora. Sí, justamente, y puesto que ya vamos a ampliar un poco más el foco, ya una de las cuestiones que planteaba Juan en el inicio, y has hablado, por ejemplo, de Manfred Weber, has hablado del cordón sanitario que de alguna manera impuso Merkel en torno a este partido, pero que al no estar ya Merkel, pues esto ya queda un poco difuso, y precisamente te quería preguntar porque la CDU y la CSU siguen manteniendo ese cordón sanitario en Alemania, pero sin embargo tenemos a Manfred Weber, el presidente del Partido Popular Europeo, que no descarta, sin embargo, una aproximación no solamente a la FD, sino al resto de partidos de la extrema derecha o radicales o nueva derecha, como se dice ahora, tras las elecciones al Parlamento Europeo. En Alemania se entiende esta especie de esquizofrenia de hago cordón sanitario en Alemania y sin embargo me abro a colaborar con partidos como el de Meloni o Vox, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? El de las contradicciones o esquizofrenia, como decís vos, que es mucho más vendible. Da para título de libro. A ver, vamos por partes. Primero, hay que hacer una diferencia importante para el que conoce Alemania, tal vez esto ya se lo sepa de memoria. En Alemania, lo que sería la centro derecha o la derecha, hay dos partidos. No está unificado como el PP en España, por poner un ejemplo, digo. Por un lado tenés la Unión Demócrata Cristiana, por otro lado tenés la Unión Social Cristiana. La Unión Demócrata Cristiana ocupa toda Alemania excepto Baviera. La Unión Social Cristiana ocupa solo Baviera, que de hecho es el lugar de donde le estoy hablando. Yo vivo en Baviera, justamente. Em, es un partido que está, si se quiere, más a la derecha en muchos aspectos que el resto. Es decir, el partido de la CDU, el que era de Merkel, es un partido de centro derecha, demócrata cristiano, que no necesariamente tiene una visión muy conservadora en todas sus partes. Si bien tiene un sector, hay otro sector más social, ¿no? Otro sector más liberal, dentro de lo que cabe en la centro derecha, obviamente. En cambio, en la CSU, el aspecto conservador es mucho más importante, ¿no? Mucho más relevante en todas las discusiones, incluso en las económicas. Y no es algo novedoso que este partido de Baviera, si ustedes piensen, imagínense dónde está en el mapa, Baviera está en el sureste de Alemania, es decir, tiene frontera con lo que sería el eje de Visegrado, ¿no? Tiene frontera con Austria en el sur. Eh, este partido ha tenido relación, incluso en el pasado reciente, con partidos, líderes, movimientos que se podrían considerar bastante a la derecha. Por ejemplo, invitaciones al propio Víctor Orbán a Congreso del Partido, ¿no? Incluso en una situación en la cual había una pelea con Merkel, ¿no? Entonces, desafiando el poder de Merkel, lo invitaban en 2018 al Congreso del Partido. Y hablando del Partido Popular Europeo, hasta no hace mucho tiempo también el propio Víctor Orbán estaba, ¿no? Dentro de esa formación. Eh,
En ese sentido, que la CSU, con su líder, que es Manfred Weber, o su líder a nivel europeo, en realidad su líder es Markus Söder, el actual gobernador o jefe de ministro presidente de Baviera, Manfred Weber, como miembro de la CSU, tampoco resulta muy sorprendente que termine haciendo esos acercamientos. De hecho, hay una frase muy famosa del fundador de la CSU, o del padre, si se quiere, de la CSU, que es Frank Josef Strauss, que fue durante mucho tiempo ministro presidente de Baviera y también tuvo cargos ministeriales en diferentes gobiernos, que él decía, no debe haber ningún partido a la derecha de la CSU, ¿no? Todos los partidos relevantes democráticamente y legitimados democráticamente a la derecha de la CSU deberían estar integrados a la CSU o no existir, ¿no? Básicamente. Entonces, en esa lógica, Manfred Weber lo que está tratando de construir es ese puente, si se quiere, ideológico, con lo que ellos consideran que serían sectores más moderados o más cercanos en ciertos aspectos de su agenda a la derecha tradicional cristiana que a la extrema derecha. Y ahí es donde aparece Meloni como elemento en discusión, porque Meloni, todos conocemos su pasado, todos sabemos que viene de las filas del movimiento social italiano, que después se transformó en la Alianza Nazionale, que es un partido postfascista, que ha defendido abiertamente esa visión del mundo, ese régimen político, y, y de ahí nace Fratelli d'Italia, ¿no? En algún momento. Pero eso no quita de que ella ha podido construir una imagen que no necesariamente se condice con los contenidos que ella plantea, pero sí una imagen de una política nacional conservadora que se ubica en un sector de diálogo y de, entre comillas, cierta moderación en comparación a quién, dentro de la frontera de su país, en comparación a Matteo Salvini, ¿no? Que tiene un estilo mucho más, si se quiere, más de Berlusconi, ¿no? Más desaprensivo, más de discusión, eh, mucho, mucho menos cercano al consenso o al diálogo. Y al mismo tiempo, lo que ha construido Meloni es esta cercanía y, bueno, esta pertenencia a lo que sería el grupo de los reformistas europeos, ¿no? El ECR, que a diferencia de la Identidad y Democracia, lo mencionabas hace un rato vos, eh, la perspectiva es más moderada hasta desde el nombre, ¿no? Ellos quieren una reforma. Después podemos discutir qué quieren en realidad, pero digamos, esta idea es diferente a la de Identidad y Democracia, que quieren, prácticamente todos sus partidos tienen esta visión eurófoba, ¿no? De eliminación de la Unión Europea. La propia AfD, que veníamos mencionando antes, hace muy poquito, una semana y pico, anunció que si no hay cambios en profundidad, ellos están a favor de llamar un referéndum que sería similar al Brexit, ¿no? En Alemania. Entonces, en ese sentido, Meloni, de alguna manera, puede construir ese nexo eh, que Manfred Weber se permite comunicar en Alemania pese a estas contradicciones que vos planteás, Chema. Pero ahí hay algo que hay que tener en cuenta. Si esto avanzara y si esto efectivamente se discutiese de esta manera, habría que ver si en la opinión pública alemana esto sería bienvenido de esa manera. Y si, por ejemplo, un eventual candidato de la CDU y la CSU en las elecciones del año próximo, recordemos que en 2025 hay elecciones en Alemania, canciller, si esto sería un escenario y un contexto en el cual ese candidato a canciller estaría dispuesto a competir, ¿no? Y no sería la primera vez que se desautoriza a Manfred Weber, ¿no? Recordemos que Ursula von der Leyen no era la que iba a ocupar el puesto que ocupó después, ¿no? El que estaba destinado a eso era Manfred Weber y por algunas movidas y cuestiones que ustedes conocerán muy bien, fue reemplazado por Ursula von der Leyen. Y el último punto que hay que tener en cuenta también, que me lo noté acá y se me pasó, es cierto también que Meloni tiene una postura pro-OTAN, ¿no? Y eso también de alguna manera facilita y es diferente la relación como con respecto a, por ejemplo, identidad y democracia, ¿no? Donde la visión es diferente, ¿no? Donde aparece esta cuestión desde otro punto de vista.
De acuerdo, muchas gracias, Franco. Recuerdo a los asistentes a esta charla coloquio que pueden realizar, si quieren, preguntas a través del chat de la reunión de Zoom, o si no, hacerlas llegar a través de WhatsApp a través de Europa en Suma, ¿no? Precisamente estabas hablando de Meloni. El otro día vi una foto que me llamó la atención porque Meloni estaba en una reunión el otro día con Macron, creo recordar, con Scholz, von der Leyen, reunidos con Orbán para intentar convencerle a Orbán de que tenía que desbloquear la ayuda a Ucrania, ¿no? Y entonces eso me llevó a plantear que Meloni ya se ha instalado, digamos, de alguna manera en las instituciones de la Unión Europea como representante de un país de peso como es Italia. Y me llevó a la pregunta, digo, ¿están haciendo entrismo estos partidos, en este caso Meloni, pero bueno, los partidos que representa Meloni, están haciendo entrismo en la Unión Europea para precisamente hacerse con las riendas de la Unión Europea? Y entronco con otra pregunta que dejaba Javier Sáenz, que se ha tenido que ir, pero ha dejado una pregunta que tiene relación también con los movimientos estos campesinos, las protestas que estamos viendo en Alemania, Francia, ahora en España. Él pregunta que si hay un plan fascista a nivel continental de las que forman parte estas movilizaciones en esa estrategia, digamos, de la extrema derecha a imponer sus criterios en la Unión Europea. No sé qué opinas tú de ese entrismo y de estas movilizaciones. A ver, hay una cosa interesante en lo que vos planteás, que tiene que ver también con, me parece, con la estrategia del ECR constante, ¿no? Que es esto de no hace falta romperlo, lo podemos doblar, ¿no? Entonces ahí aparece esta cuestión del entrismo, que se lo puede entender así o se lo puede entender también como la capacidad política de estos partidos de aplicar una visión pragmática en función de sus intereses, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y de hecho, ahí aparece algo que es muy importante, siempre intento definirlo y destacarlo, que es la diferencia entre lo que serían partidos, movimientos o líderes de derecha radical con aquellos que son de extrema derecha, ¿no? Un partido de derecha radical, perdón, de extrema derecha, es un partido que quiere otro sistema, que quiere romperlo para construir uno diferente, ¿no? Con esos criterios extremistas. Un partido de derecha radical lo que hace es que desde dentro del sistema, utilizando las herramientas, los métodos, las posibilidades que da ese sistema, lo modifica desde ahí adentro, ¿no? Y lo empieza a erosionar progresivamente. Lo hemos visto en muchos casos a nivel nacional y no me extrañaría que eso se pueda dar o se pueda intentar dar o poner en práctica a nivel supranacional con el caso de la Unión Europea. Pensar que ahí hay un plan sistemático y desarrollado y diseñado, me parece que a veces ir demasiado lejos, al menos a mí no me consta, pero también me haría dudar un poco la situación de diversidad que existe en la propia Unión Europea, ¿no? La diversidad de conceptos, de intereses, de metas, de posicionamientos respecto a algunos contenidos que son irreconciliables en algún punto. Entonces, puedo tener mis dudas. Lo que sí no descarto, ahí tal vez si querés contextualizándolo un poco con la pregunta de Javier Sáenz, es que existan ciertos intereses o lobbies en función de determinadas direcciones políticas, ¿no? En relación a tal vez issues determinados o discusiones determinadas. Por ejemplo, la idea de batalla cultural, ¿no? Esta idea de lograr dominar de alguna manera esto que decía Gramsci, ¿no? Que es retomado por las nuevas derechas posteriormente, e irónicamente o esquizofrénicamente, como decía vos hace un rato, esta idea de dominar la discusión cultural, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, hasta cuándo podemos, qué es lo políticamente correcto y qué no, etcétera. Esto aparece a nivel europeo, ¿no? El Matías Corvinus Collegium que funda Víctor Orbán y a partir del cual se generan narrativas e incluso forman cuadros políticos en España, pero también en otros lugares de Europa, es una realidad. Y ahí vemos que hay una lógica narrativa. De ahí, insisto, de ahí a que haya un plan es otra cosa. Esto se extiende incluso a Latinoamérica. No sé, en algún momento tal vez siquiera hablamos de Latinoamérica también, pero aparece, ¿no? Esta idea incluso mucho más relacionado con la existencia de Vox en ese sentido. Pero lo menciono también porque el encargado de esa extensión hacia Latinoamérica justamente es un eurodiputado de Vox, ¿no? Entonces también ahí aparece, si se quiere, ese nivel europeo. Pero una cosa quería decir y me parece importante en relación a la primera pregunta. Cuando hace 2 años hice un podcast narrativo sobre Merkel y contamos un poco las crisis que tuvo que vivir Merkel y que resolvió de una u otra manera, cada uno valora bien o mal.
entrevisté a un profesor alemán, Tarek Abochari se llama, y que discutíamos sobre AfD y sobre la ultraderecha y el impacto, ¿no? Y un poco le planteaba algo parecido a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si gobernasen? ¿Qué cambiarían? ¿No? Y él me decía, bueno, yo te diría un paso antes de que gobernasen, ¿no? Esta entrevista fue en 2021 más o menos. Em, yo creo que lo primero que tenemos que prestar atención es en la capacidad que tienen estos partidos para hacer entrismo, pero desde lo narrativo, en las agendas, en las discusiones, en los temas que estamos teniendo. Porque lo primero que están logrando y el primer gran éxito que están teniendo, y como ejemplo Alemania es clarísimo, es la capacidad para dominar la agenda, dominar los temas sobre los que estamos pensando. O sea, ellos no logran decirte pensa así, pero sí logran que vos pienses sobre ese tema. Y el hecho de poder generar una suerte de discusión colectiva en torno, por ejemplo, a migración, en torno a qué es ser nativo y qué no es ser nativo, en torno a si vos te mereces o no recursos del Estado, etcétera, y todas esas tipos de discusiones, o también en términos, si se quiere, de problemas sociales que tienen que ser vistos con una lente más desde la seguridad que desde la injusticia o de la redistribución de los ingresos, etcétera. Todo ese tipo de discusiones, ese es el primer entrismo al que tenés que prestar atención, porque ese es el que puede cambiar luego, posteriormente, porque se adapta a esa nueva discusión, las relaciones de fuerzas en términos ideológicos, ¿no? Y ahí es donde viene ese segundo paso. Pero bueno, mejor lo dejo ahí, así dejo lugar a que haya más discusión. Acá hay una mano levantada, veo en él. Sí, yo también quería. Sí, sí, adelante, Inma. Ya, sí. Quería preguntarte, ¿crees que hay un interés creciente por difuminar las fronteras entre la derecha y la ultraderecha? En España lo estamos viendo, el Partido Popular y Vox, bueno, hay una parte del Partido Popular que piensa que las elecciones se ganan teniendo el centro y si tienes el centro no ganas, pero hay otra que le está intentando comer el terreno a Vox. Y luego lo que hablabas de Meloni, por ejemplo, Meloni tiene algunos puntos muy ultras en cuestiones sociales y de temas como, yo qué sé, las familias, o temas un poquito más sociales, pero en otros sentidos ha moderado bastante su discurso ultra de cuando estaba en la oposición. Y, por ejemplo, Geert Wilders ha ganado, pero es verdad que ha moderado bastante el discurso. Entonces, ¿tú tienes la sensación eso de que se difuminan un poquito las fronteras ahora que efectivamente parece que ya no está demonizada la ultraderecha como ha estado durante tanto tiempo en Europa? Bueno, si hay alguna pregunta relativa, la hacemos ahora y si no, respondo, como quieran. Bueno, yo quería, Juan Cuesta, quería apuntar un poco, abundar en esa misma dirección, eh, y así yo creo que se puede responder globalmente. Y es como decía Franco ahora, están decidiendo la agenda y yo creo además que le estamos comprando el relato. El reciente pacto de migración y asilo, que hemos vendido todos como un gran éxito porque se ha logrado el consenso después de 7, 8 años de debate, pero me da la impresión de que estamos logrando consensos retrocediendo. Son consensos cada vez más a la baja. El pacto sobre migración y asilo, si lo comparáramos con las primeras posiciones que se pusieron sobre la mesa hace 7, 8 años, ha cambiado, ha retrocedido a pasos agigantados. ¿Qué ocurre? Y lo hemos visto en Francia, como Macron le ha comprado el relato en la propuesta de ley de migración a la extrema derecha. Ocurre que sí, no es que se difuminen un poco las fronteras, como decía Inma, entiendo yo, que también, pero ocurre que si le compramos el relato, al final los votos acaban corriéndose hacia esas posiciones, ¿no? Y pensar que le hemos comprado el relato en el tema de migración y asilo, como hemos visto en la ley francesa y en el acuerdo alcanzado en el Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea, pero lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las emisiones y los coches, cuando el potente pool
o lobby automovilístico, sobre todo alemán, ha levantado la voz. Estamos retrocediendo también en el control de las emisiones ya aprobados, en la transición ecológica, en el Pacto Verde. Ahora con los agricultores, ya ha habido, tras las primeras movilizaciones en Alemania, en Francia, en Italia, en otros países europeos, en España están empezando ahora, ya ha habido también propuestas de vamos a desdecirnos de lo que habíamos dicho de los pesticidas. Quiero decir que cada vez que nos cuesta más lograr consensos, y los que se logran son consensos de mínimos porque le compramos el relato. Y eso al final se traduce en movimientos electorales hacia esas posiciones. Mirad, y acabo con esto, de ese estudio que os decía, he colocado el enlace ahí en el chat del European Council for Foreign Relations. Dice, el resumen, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 se producirá un importante giro hacia la derecha en muchos países. Los partidos populistas de derecha radical ganarán votos y escaños en toda la UE, y los partidos verdes y de centro izquierda perderán votos y escaños. Otro, es probable que los populistas antieuropeos encabecen las encuestas en 9 Estados miembros. 9 Estados miembros: Austria, Bélgica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y la República Checa, y ocupen el segundo o tercer lugar en otros 9 países: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Portugal, Rumanía, España y Suecia. Con estos datos, la super gran coalición de grupos centristas que yo hablaba al principio, que estaba en el origen de la construcción europea, podría no dar los números. Y en cualquier caso, en esa dinámica en la que estamos de buscar consensos, entiendo yo que esos consensos, con un peso mucho mayor de posiciones populistas y de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, serán cada vez más de mínimos y cada vez tendrán menos que ver con las políticas que la Unión Europea ha propulsado en los últimos años, o a lo largo incluso de toda su trayectoria. Esta era un poco mi reflexión al hilo de la intervención de Inma y de esa difusión de fronteras entre derecha y extrema derecha que decía. No, bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ima, por la pregunta. A ver, vamos por partes. Primero, el tema de la difusión de fronteras. Es muy interesante porque me lleva a un concepto de un politólogo holandés que trabaja en Estados Unidos que se llama Cas Mudde, si les interesa el tema de extrema derecha, ultraderecha, e incluso también izquierda populista, ha escrito sobre eso, izquierda radical. Lo pueden buscar, Cas Mudde con 2T. Y él escribe sobre qué se ha hecho frente a este fenómeno, ¿no? Y una de las cuestiones, uno de los elementos, además del cordón sanitario, que es el típico, ¿no? Que citamos, pues podemos discutir sobre eso también, es esto de esto de difuminar esas fronteras. A él le llama integración. Y tiene que ver con una política, una lógica de tratar de neutralizar el componente radical en la medida en que uno puede integrar no solamente a la agenda, que es un poco esto que decías vos, Juan, de comprarnos el relato, si se quiere adueñarse de ese relato, sino también que estás integrando a esos electorados que teóricamente votarían en función de ese relato o motivados por ese relato, e incluso en algunos puntos hasta a integrar a los elementos políticos que forman parte de ese movimiento. No necesariamente haciéndolo parte del partido, pero sí haciéndolo parte, por ejemplo, de una coalición o de un acuerdo, y a partir de ahí que se genere esa eliminación de esa frontera infranqueable, ¿no? Donde ese muro ardiente se eliminaría, ¿no? Se haría más laxo y se lograría así una moderación de los factores más radicalizados. En los libros y en la teoría suena muy lindo, ¿no? En la realidad, lo que termina por suceder o lo que hemos visto en muchos países y en los últimos tiempos, incluso estudiado bastante ese tema en ciencia política o en psicología social, incluso también, es que lo que termina pasando es que el que cambia es el centro que se radicaliza, no que que el radicalizado se vuelve de centro, ¿no? Cuando se genera esa estrategia.
En Alemania se ha utilizado en los 60, en los 70, incluso hasta en los 80, con la aparición de diversos partidos muy parecidos a AfD, en su momento el NPD, el DVU en el este también, el Partido Republikaner en los 80 y demás, y ha funcionado. Es decir, lo que ha hecho la centroderecha, la CDU, la CSU, fue casi le diría copiar el discurso o tomar los elementos más importantes de ese discurso. En general tenía que ver con antimigración. En la época, ¿se acuerdan de la disolución de Yugoslavia en los 90 y demás? Y incorporar esas demandas de esos grupos a las demandas del propio partido y a partir de ahí neutralizarlas, ¿no? Porque las pones dentro de lo que sería tu agenda. Esto sucedía en una época en la que no teníamos ni redes sociales ni circulación de información tan potente como ahora, y en una época donde el descontento o mejor dicho, la desafección democrática no era tan clara como podemos tal vez tener en esta época, ¿no? Según diversas mediciones. Y ahí es donde la estrategia de la integración o esto de difuminar los límites se vuelve muy peligrosa, porque lo que termina, y esto se los decía hace un momento, es generando una fuerza centrífuga, ¿no? Esta palabra rara que usan los politólogos. Centrífuga es que se va hacia afuera, ¿no? En lugar de acercar las posiciones hacia el centro y lograr consensos amplios para la sociedad en general, lo que se hace es polarizar. Y en ese proceso de polarización lo que sufre básicamente es la democracia, porque al fin y al cabo, en la medida en que te polarizas y te pones cada vez más cerca del extremo, más posibilidades tenés de estar decepcionado y más posibilidades hay de que mucha gente se sienta decepcionada, ¿no? Porque se suele dividir en esas direcciones. Y ahí es donde tenemos ese peligro, no solamente que un partido de centro derecha, se vuelva de derecha radical, como por ejemplo fue el proceso del partido de Víctor Orbán, ¿no? O incluso hasta le diría Ley y Justicia con algunas excepciones. Bueno, podemos discutirlo, pero hay varios partidos que empiezan siendo algo de centro o algo que se concibe como de centro, centro-derecha y termina radicalizado. Em, y creo que ese es uno de esos grandes peligros, ¿no? De creer que se puede tomar esa agenda y neutralizarla de esa manera. Después, claramente, y esto tampoco hay que ignorarlo, siempre ha habido y va a haber en las formaciones de centro-derecha ciertos sectores más a la derecha que se sentirán más cómodos también con ese tipo de relatos, ¿no? Tampoco vamos a ser inocentes. Y también, y acá hay un elemento tal vez que introduzco para la discusión, esta integración desde lo conceptual, esto de comprarse el relato, no es no es hegemónico de la centro derecha o de la derecha. También hay partidos de centro izquierda que han o que actualmente aplican la agenda de lo que sería la derecha radical. Por ejemplo, en términos de migración, lo que hemos visto que pasaba en Dinamarca, por nombrar un ejemplo, ¿no? O el ejemplo que les decía hace un momento de este partido nuevo alemán. Entonces ahí aparece em, esa, esa dificultad para interpretar esa difuminación de diferencias como algo positivo, al menos para los valores que tienen que ver con una agenda más democrática, más inclusiva, etc. Y hay una cosa más con respecto al ejemplo o a lo que mencionabas vos, Ima, de la moderación o de la progresiva moderación, ya sea de Meloni como de Wilders en su discurso y demás. Es cierto, ¿no? Que hay diferentes grados. Por ejemplo, cuando se dio a conocer ese encuentro entre neonazis y algunos miembros de AfD que les contaba muy al principio de esta charla, una de las que salió a distanciarse de eso fue Marine Le Pen, que uno diría, ¿cómo? Bueno, sí, Marine Le Pen salió a decir que le parecía que esto que había pasado era demasiado peligroso, que estaba en contra de eso y que iban a evaluar cómo se posicionaba al respecto porque no podían estar de acuerdo con ese tipo de reuniones o de discusiones. Em, y uno puede decir, bueno, se moderó Marine Le Pen. Bueno, habrá que ver si se moderó cuando tenga el poder y habrá que ver qué lleva adelante, ¿no? Porque una cuestión es esa moderación discursiva o que en algunos temas logren establecer consensos y alianzas temporales o puntuales con ciertos sectores de lo que sería el centro político. Y otra cosa es las micro reformas que puede llevar adelante y que van modificando la vida diaria de muchas personas que tal vez no son las que ocupan la tapa de los diarios o no son las que, por ejemplo, se discuten en un ámbito como este porque estamos
discutiendo a un nivel europeo, ¿no? De políticas más amplias y demás, pero que seguramente en la vida diaria de mucha gente esas decisiones se van modificando y ahí aparece una agenda bastante clara, ¿no? De narrativas radicalizantes. Esto que preguntaban a ver quién era la pregunta, la primera que apareció, de Javier Sáenz, ¿no? Que hablaba de la Agenda 2030, ¿no? Agenda 2030, la cuestión del revisionismo histórico, la cuestión de la negación del cambio climático. Bueno, hay diferentes micronarrativas que se van desarrollando y van radicalizando ciertas posiciones, ¿no? Y eso sí no se observa a nivel general, porque no necesariamente son lo más importante en un discurso, pero que cuando se tiene el poder o cuando se puede influenciar el poder a través de una cantidad importante de escaños, eso se ve afectado. Y eso lo relaciono con lo que decía hace un rato Juan Cuesta, de el cambio que va a haber en la relación de fuerzas del Parlamento Europeo, ¿no? Porque evidentemente el crecimiento que vemos de esas fuerzas anti-establishment, lo dice en este informe que vos recomendabas, que ahora no recuerdo el nombre, ECFR, ¿no? Eso. Que claramente casi todos los partidos, con alguna excepción, van a crecer en escaños. Me refiero a los partidos anti-establishment, ¿no? Entonces, en relación a 2019. Entonces, bueno, ahí también vamos a tener o vamos a prestar atención a esas cuestiones y ahí yo diría, también tenemos que ser capaces, no es fácil, obviamente, de mirar esas micro reformas. Es decir, de mirar en esos elementos más concretos, más detallados, porque ahí sí vamos a ver si la moderación más general en realidad tiene más que ver con una postura o con una estrategia política con un verdadero cambio o moderación del partido en sí, ¿no? Sí, yo no sé si hay alguna pregunta por parte de los que estáis conectados, si no, bueno, yo Yo creo que llevo un rato levantando la mano y he puesto 2 veces un mensaje pidiendo preguntar. Pero ¿dónde lo has puesto, Paco? En el En el mensaje chat. he levantado la mano y he gesticulado. Sí. Yo Yo también Venga. estoy Me han levantando las visto manos, ¿eh? otros. No, Paco, estoy lo que viendo pasa a... es que yo al principio Bueno, dije que no pues le venga, dejen preguntar a él porque si no me voy. Sí, bueno, exacto. Y además, bueno, yo no quiero hacer preguntas de líneas generales. Estoy de acuerdo en general con tal como lo has descrito y también con como lo han descrito algunos de los demás, sino 2 muy precisas. Una es Sarah Wagenknecht, a la que has mencionado y aparece como una especie de misil extraño en esa línea de ascenso de la extrema derecha. Si crees posible que el movimiento Sarah Wagenknecht pueda romper de algún modo esa ola que parece unidireccional imparable. Y si, sin embargo, entran dudas de si en realidad paulatinamente el movimiento de Sarah Wagenknecht puede conducir a parte del electorado de Die Linke hacia una nueva forma de extrema derecha. Y por otro lado, esta semana ha habido una cosa para mí llamativa, menor, pero que tiene interés, es la aparición del manifiesto de unas cuantas personalidades, también del mundo de la cultura, en la revista Stern, entre los que hay Udo Lindenberg o Helene Fischer, firmando contra la extrema derecha. Helene Fischer, como sabemos, es una miembro de los Russlanddeutschen y como tal, como el electorado del Este, aparece como una figura que la extrema derecha podía querer. Es una señora que canta el pop alemán, tradicional, ligero, pero de repente aparece en un manifiesto claramente político antes de que lo haga Taylor Swift en Estados Unidos. ¿Crees que ese movimiento implica la aparición de Lindenberg y Fischer, implica que el mundo de la cultura, de algún modo, también en Alemania, intenta reforzar al movimiento de la calle y contrarrestar esos discursos que hasta hace un momento parecíamos dar todos casi como incontenibles? Bien. Bueno, a ver, primero, sobre Sarah Wagenknecht. Muy breve para quienes no la conozcan.
Ella es una líder, o era, del partido Die Linke, es el partido postcomunista, eso ya lo mencioné, que tiene unas características muy particulares. Es una persona que sabe hablar muy bien, que sabe expresarse muy bien, que sabe tener un lugar de centralidad en cualquier talk show televisivo al que va. Claramente ocupa el centro, ya sea para atacarla o para defenderla. Ella está en cualquier talk show al que va, toma el protagonismo total y todo gira en torno a ella. Tiene una capacidad de lectura del humor social muy particular que no consiguen todos los políticos, es decir, esto de darse cuenta dónde ahora a la gente le está molestando algo, y tiene esa capacidad de poder explotarlo. De ahí a que le haya ido tan bien dentro de Die Linke, un partido que ha tenido sus altas y bajas, actualmente sus bajas muy bajísimas, al punto de que apenas entraron al Bundestag por una regla especial que hay para, no hace falta que explique ahora, pero por muy pocos votos entraba al Bundestag. Y ella sigue teniendo su lugar de relevancia en toda esa discusión y ha intentado hace, si no recuerdo mal, 3 años, antes de la pandemia, seguro, 2018-2019, generar un movimiento de izquierdas intentando emular a Podemos en algún momento, al inicio de Podemos si quiere, que le llamó Aufstehen, que significa levantémonos. Entonces consiguió apoyos de algún sector más de izquierda del Partido Verde, de algún sector más de izquierda del Partido Socialdemócrata, intentando generar una especie de coalición de izquierdas donde, bueno, también articulaba esta idea de contra el crecimiento de aquella ultraderecha que ya venía creciendo en aquel momento, ¿no? Pero mirando un poco, si se quiere, a una visión más de lo popular, ¿no? De lo populista, tratando de levantar el concepto de chantamouflé, ¿no? Esta idea de que hay que construir una respuesta populista de izquierdas para enfrentar al populismo de derechas en Europa, etcétera, pues eso ya existe en otro lugar del mundo y demás, y ha fracasado, ¿no? O sea, ese movimiento Aufstehen duró poco, unos par de meses y desaparece como tal. Y es cuando se desata la guerra de Rusia y Ucrania, la invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania, cuando ella se posiciona de vuelta en un lugar muy controversial para Alemania, que es que ella dice que se tiene que terminar la guerra en la medida en que Ucrania se rinda, ¿no? O sea, que Ucrania ceda a los intereses de Rusia y que esto, si bien a ella le parece injusta la guerra y demás cuestiones para intentar de bajarle el nivel a su posición, ella dice que es en función del interés de todos los alemanes, porque esto haría que vuelvan a bajar los precios de la energía, que Alemania vuelva a tener esa relación con Rusia, y que los que paguen el costo de la guerra no sean, esto todo lo dice ella, ¿no? Por favor, no es mi interpretación. Que los que paguen los costos de la guerra no sean los alemanes con la inflación, con la subida de precios, ¿no? Y ahí es donde vuelve a ganar este protagonismo. Y en ese contexto empieza a circular ese rumor, que me imagino lo habrá hecho circular ella, de que va a armar un nuevo partido. Y acá estamos. Armó ese nuevo partido y ese nuevo partido tiene esas características que les mencionaba hace un rato. Y lo que sucede es que es un partido diseñado casi exclusivamente para captar el descontento que pueda tener algún problema, si se quiere, hasta moral o ético, con votar a AfD, o que tal vez AfD en algún punto los haya desilusionado o que se vean más seducidos por esa visión industrialista que plantea de protección de la industria nacional, ¿no? De tratar de buscar defender esos puestos de trabajo y demás. Y ahí donde ella, y eso se ve en las encuestas muy recientes, esto de hace muy poco, ¿eh? Por eso digo, esto lo tomo con pinzas porque es muy reciente y tampoco se pueden sacar conclusiones profundas, pero ves una leve caída de AfD y un leve ascenso del que sería este partido, ¿no?, de Sarah Wagenknecht. Y ahí es donde hay ciertos analistas que plantean la idea de que, bueno, tal vez esta sea la forma de controlar a AfD, es decir, que haya otro partido que haga que se divida ese electorado y a partir de ahí que pierda fuerza este partido. Yo tengo mis dudas que eso se sostenga. En primer lugar, porque una de las grandes debilidades de Sarah Wagenknecht, hasta ahora hablé solamente de lo positivo, una de las grandes debilidades es que es una persona muy individualista y bastante incapaz de organizar partidos o movimientos. Es decir, ella no tiene una estructura aceitada para poder llevar eso adelante. Si bien ha conseguido
fondos y ha conseguido donaciones y demás cuestiones, ha demostrado que ella es incapaz de jugar en equipo. Ella es una persona que puede funcionar muy bien, ¿no? Como faro adelante, como scout o como la que lleva la bandera, pero no necesariamente es la que pueda terminar de organizar un partido. Y ahí es donde yo tengo mis dudas de que efectivamente, más allá del impacto mediático que existe, claramente, eso se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Porque para que eso funcione necesitas una estructura. Hay elecciones ahora, como, bueno, estamos hablando justamente de eso en Europa, y esa va a ser esa primera prueba, a ver en qué medida consigue un resultado que cumpla ciertas expectativas. Pero lo más importante viene después, en septiembre, agosto, septiembre, octubre, que son las elecciones en el este de Alemania, que es donde AfD, como les decía antes, tiene arriba del 30%, y es donde ella debería demostrar, porque teóricamente ahí es donde Die Linke, su ex partido, ha sido fuerte siempre, que ella puede, entre comillas, recuperar ese electorado que se fue a AfD teóricamente. Y ahí es donde vuelvo a tener dudas, porque cuando uno mira la formación del partido, especialmente los de arriba, ¿no? La cúpula, tanto ella misma como el resto, se podría decir que son al 95% alemanes del oeste, es decir, de la República Federal. Es decir, aquellos que justamente no encajan con esta idea identitaria que viene construyendo AfD desde hace mucho tiempo, que es el oeste no entiende al este, el oeste no quiere al este, el oeste desprecia al este. Y ahí es donde me parece que va a tener grandes dificultades a la hora de construir, especialmente si ella misma no es la candidata, ¿no? Si aparece, no sé, Juan Pérez ahí de candidato. Entonces, tengo mis dudas de que esto sea una solución de largo plazo, ¿no? Y también tengo mis dudas de que cualquier construcción de un partido que intente controlar y sostener a otro a partir de compartir electorado sea la solución para discutir sobre un problema más profundo, que es el que hay un partido político que es de derecha radical y que apunta a la erosión del Estado de Derecho y de las instituciones, como ha pasado en otro lado. Y una cosa con respecto a lo que decías de la segunda parte de la pregunta, ¿no? O la otra pregunta, mejor dicho, que vos hablabas esta cuestión, ¿no? De la Externo. gente, de los artistas juntándose para expresarse en contra, ¿no? De este crecimiento de la ultraderecha y de este encuentro que hubo con los neonazis y demás. A ver, en principio yo te diría, claro, que se puede celebrar y que teóricamente, bueno, posiblemente genere buenos modelos o buenos ejemplos, ¿no? Además de esta cantante de Helene Fischer que vos mencionabas, también, por ejemplo, algunos entrenadores de la Bundesliga, ¿no? Que se expresaron al respecto en la conferencia de prensa, o sea, donde todo el mundo lo mira, es el entrenador de tu equipo del corazón, entonces ahí da igual tu ideología, ¿no? Es transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en principio, bueno, no lo descartaría y para nada digo que es algo negativo, al contrario, es una buena señal que los símbolos culturales del pop y del fútbol y demás se expresen en esa dirección. Ahora, eh, voy a un ejemplo concreto, tal vez para discutirlo con ustedes. Esto no creo que, no necesariamente es transpolable, pero en Argentina, cuando la campaña electoral estaba llegando a su pico el año pasado, en la cual competían el candidato oficialista, o bueno, en España no se dice oficialista, ¿no? El candidato del gobierno, que era el ministro Sergio Massa del Partido Peronista, con la posición del Partido Libertario de Javier Milei, que es el actual presidente, un partido con componentes de derecha radical clarísimo, ¿no? En muchos sentidos. Esto se dio, este movimiento de muchos artistas, de muchos periodistas, de muchos líderes, incluso no solo del espectro de lo que sería el progresismo, la izquierda, ¿no? Etcétera, que sería como lo natural que se dé, sino también desde otros lugares, desde del conservadurismo, ¿no? Eh, Academia, fútbol, podés encontrarlo desde muchos sectores y se generó ese movimiento. Incluso los diferentes gremios, ¿no? No solamente sindicalizados, sino también otro tipo de gremios que salieron, incluso la propia iglesia, ¿no? Se expresó en ese sentido y aún así
el presidente fue Javier Milei, ¿no? Consiguió de hecho más de lo que se esperaba. Sorprendió a muchos la diferencia brutal que hubo después en el balotaje, en la segunda vuelta. Entonces sí, está bueno que eso suceda, para mí fortalece a la democracia, pero no creo que sea necesariamente el elemento que pueda generar ese cambio para que un 30%, y esto es importante destacarlo, que con la historia y con todo lo que significa para Alemania se anima a decir, yo voto a AfD, si esto me lo sacan de contexto me enojo un montón, no me corten el video acá, esta persona vota a AfD, es un paso muy importante del cual es difícil volver atrás, ¿no? Es decir, de poder desdecirse en ese sentido, porque al final mis valores no van con ese. Y creo que ahí es muy, muy relevante tener en cuenta ese proceso de más de 10 años que lleva AfD de radicalización progresiva, pero también de construcción narrativa. Esta identidad en el este, o este discurso identitario en el este, es muy importante para tenerlo en cuenta, y ahí, bueno, con esto cierro. Es importante que las estrellas y los referentes de la cultura popular se expresen, pero no sé si es suficiente para que eso cambie, al menos ahora en el corto plazo. Perdón, Gracias. solo No sé si hay... un pequeño matiz, y era, citaba a Helene Fischer porque ella pertenece sociológicamente como Russlanddeutschen a una de las franjas del electorado en las que más se apoya la extrema derecha, con esos votantes del este. Por eso es por lo que me parecía interesante. No por los votantes tradicionales, no porque Udo Lindenberg se puede asociar a la progresía, pero no Helene Fischer, que es una cantante que nunca se había pronunciado políticamente para nada y de repente aparece ahí, era eso nada más. No, perfecto, perfecto. Me parece muy, muy bien la pregunta y el comentario, porque nos ayuda a discutir más sobre esto, ¿no? O sea, tampoco es que yo tengo la respuesta correcta, son apreciaciones y abierta a la discusión, como siempre. Gracias. Bueno, quedan 8 minutos para la 1 y no queremos abusar más del tiempo de Franco, que además me dijo que tenía que... Sí, Miguel. Una pregunta, Bueno, tiene que ser muy breve porque... no, voy a ser muy breve, ¿no? Yo comprendo que Franco se ha centrado en Alemania, porque en definitiva Alemania sigue la pieza fundamental para la Unión Europea. Tienes a Alemania, es el motor económico, por muy mal que le vaya, y desde luego es la garantía de que la Unión Europea siga para adelante. No vaya a ser con el tiempo, y no creo que sea aún un poco una broma, ¿no? Con el tiempo de que andemos buscando, digamos, también una alternativa a la estrategia alemana, lo mismo que se está haciendo ahora con relación a Estados Unidos. Bueno, la pregunta y también el parecer de Franco. Vamos a ver, y es importante. En la parte oriental de Alemania, en estos momentos, disfruta de la misma situación, bienestar, vida, salarios, etcétera, que la parte occidental. Lo digo con conocimiento también, porque yo viví muchos años en aquella zona, es decir, en la cual también eso puede ser uno de los motivos o muchos de los motivos del posible ascenso de la ultraderecha en aquel país. Y acabo con algo provocativo, pero que es reflexivo también. Es decir, estamos hablando fundamentalmente de lo que son, digamos, las consecuencias de algo, pero no buscamos mucho, digamos, las causas. Es decir, tenemos que levantar un poquito las luces y ante el título de la conferencia actual que dice que puedes la extrema derecha agripar el motor europeo, sí puede o no puede, no lo sé, ya lo veremos con las elecciones. Pero una cosa es cierta, ¿en qué medida la Unión Europea se agripa a sí misma? Y de eso no hemos hablado ni una palabra, sobre todo teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora con la guerra de Ucrania, el papel de la Unión Europea, cero concretamente en las negociaciones en relación a Palestina, y así podríamos seguir hablando. Pero bueno, es un tema amplísimo, pero si se renuncia concretamente a buscar las causas y solamente juzgar las consecuencias, creo que no llegamos al objetivo que perseguimos. Eso es todo. Gracias, Manuel. Franco, Miguel. No, te digo gracias a Miguel, perdona, sí. Franco, si puede ser la respuesta muy breve, más que nada por ti mismo, y luego le invito a Juan Cuesta ya para que cierre este coloquio de debate.
Voy de atrás para adelante, de lo último quiero decir. Me parece genial el comentario, Miguel, de nunca olvidarse de causas, ¿no? Y creo que vale la pena y creo que para próximas reuniones que organicen y demás, tal vez sea una gran pregunta, ¿no? Para discutir. Y coincido con vos, Miguel, que es imposible buscarle soluciones o paliativos a las consecuencias de las que estamos hablando si no entendemos o si no definimos las causas, ¿no? Porque también podemos tener criterios diversos para entender cuáles son las causas. Y desde ahí, muchas gracias por ese comentario porque es muy relevante. No me extendería ahora sobre las causas porque, como decís vos, es amplísimo, no lo podría abarcar, sería hasta un poco irresponsable de mi parte decirlo en un minuto lo que me parece, pero sí me parece relevante de entender que si aparecen este tipo de partidos y si este tipo de partidos ganan relevancia, no es porque vino un extraterrestre y los puso acá, uy, ¿y ahora qué hacemos? Sino porque hubo todo un desarrollo y un proceso que nos llevó a que eso tenga esa relevancia. Tal vez ahí es donde hay que reflexionar, ¿no? De dónde surge eso. Y volviendo ahora sí a lo de Alemania y las diferencias que existen, y tal vez acá sí podemos usarlo como entender causas, ¿no? Al menos como estudio de caso. Hay varias cosas importantes. Vos mencionabas y ponías el acento tal vez en las diferencias económicas, ¿no? Que siguen siendo, después de 32 años de la reunificación, siguen existiendo. Obviamente que se mejoraron, pero una persona que tiene el mismo trabajo, con la misma calificación, con la misma experiencia, a la misma altura en el este o en el oeste, gana alrededor de 17% menos de sueldo al final del dinero que tiene en la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué en el mismo país en el cual se prometió que la reunificación representaba que iba a haber una sola Alemania y que el estándar iba a ser igual para todos, esa diferencia sea tan fuerte y tan evidente y se sostenga después de 30 años, ¿no? Eso por un lado, pero también, y podría seguir con otros ejemplos de la economía, pero no quiero extenderme ahora. Pero también hay otros elementos que, si se quiere, son más simbólicos. Uno que también tiene que ver con el reparto, pero no de dinero o de ingresos o de riqueza, sino de estatus, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el reparto de las posiciones de las élites. Hace un momento mencionaba el ejemplo del partido de Sarah Wagenknecht, ¿no? Toda la cúpula del partido prácticamente ocupada por personas del oeste. Bueno, esa es una imagen que uno podría encontrar en la cúpula de casi cualquier institución alemana. Hablo de partidos políticos, pero del gobierno, donde creo que hay un solo ministro del este o ninguno, estoy ahora me entró la duda, pero también lo puedes ver en cualquier otra institución. Los jefes de los hospitales, los presidentes de las universidades, los cargos en la justicia más importantes, por nombrar solamente esos tres ejemplos, están ocupados hasta por encima del 90% por alemanes del oeste, ¿no? Esto está relevado en un libro muy interesante que se llama Die Übernahme, que es un libro sobre la reunificación a 30 años de la misma, y explica un poco estas diferencias y está muy bien documentado cómo eso se ha sostenido. Los lugares de poder, de influencia, los lugares donde se toman decisiones, están ocupados en una inmensa mayoría por el oeste. Y eso genera un efecto importante, ¿no? En el sentido simbólico. El otro elemento que mezcla los dos, lo simbólico con lo económico, o mejor dicho, con el desarrollo económico, con la infraestructura, es que, valga la redundancia, la infraestructura en el este está mucho menos desarrollada que en el oeste. En un pueblo perdido en el este, tal vez tenés un bus por día que pasa y te lleva a la ciudad más cercana. Y si te perdés ese bus, listo, te quedaste ahí porque tenés a 20 kilómetros a la redonda el siguiente pueblo. Em, ese eso se equipara también con el desarrollo ferroviario, ¿no? Y con las conexiones internas, etcétera. Esa falta de desarrollo también genera, por eso decía, se mezcla con lo simbólico, esa sensación de me han olvidado, me han dejado acá perdido y ¿por qué acá no invierte nadie? ¿Por qué acá el gobierno no quiere poner, aunque sea un segundo bus, ¿no? Y de hecho hay muchos spots electorales de AfD, le mostraría alguno, ahora no lo tengo a mano, pero que habla de eso, ¿no? Que habla de ese olvido por parte de Berlín
Berlín como referencia al centro político de el este. El fenómeno de la despoblación, que ustedes lo conocen bien porque en España, ¿no? En algunos lugares sucede, bueno, acá también en el este aparece. Esos son muchos elementos. Y lo último, como para cerrar, en esta injusticia o en esta diferencia que de alguna manera genera el caldo de cultivo para que AfD pueda construir ese poder político que tiene ahora mismo, o esa intención de voto, al menos en el este, es algo que mencioné antes, que es la diferencia abismal entre las expectativas de la reunificación y la realidad que construye cada uno de los ciudadanos en su mente. Porque decir la realidad es un poco pretencioso, ¿no? Más allá de los datos concretos que estoy dando, también es cierto que las expectativas las define uno mismo. Entonces, cuando se da la reunificación, en su momento lo que sucedió fue, como dice el título de ese libro, Die Übernahme, que significa en español la toma, ¿no? Como agarrar algo, ¿no? Esa reunificación fue pensada en términos de traslado de recursos, pero no de integración de dos culturas que llevaban casi 40 años separadas. Y ahí donde esa arrogancia, si se quiere, del oeste, por encima de la cultura del este, genera todavía esos efectos de hoy en día, ¿no? Y genera esa sensación de las expectativas no se han cumplido, no solamente por error del oeste, por esa arrogancia y demás, sino también porque esas expectativas nunca se definieron del todo. Porque los que querían una igualdad económica no la consiguieron, pero tal vez había otros que lo que querían era una igualdad democrática o una igualdad en términos simbólicos, y eso tampoco lo ha conseguido, ¿no? Al menos no para ciertos sectores. También no quiero generalizar. En el este también hay gente que no vota a AfD, que está en contra de eso, ¿no? De hecho, la mayoría, el 70%, no vota a AfD, si AfD tiene el 30% de intención de voto. Pero lo que quiero graficar con esto, y ahí ahora cierro, es que hay una sensación profunda de injusticia, ¿no? Entonces, retomo algo que me decía ayer mi esposa, que es psicóloga. Me decía, cuando aparece la emoción del enojo, ¿no? Esto de estar indignado, se le llama en psicología emoción secundaria. ¿Por qué? Porque hay una emoción previa anterior, ¿no? Y esa emoción previa puede tener que ver con esa sensación de injusticia, puede tener que ver con miedo, puede tener que ver con inseguridad, con lo que genera la incertidumbre. Y me parece que ahí tal vez podemos empezar a rastrear, al menos a nivel de una discusión de psicología social y política, ciertas bases para entender por qué en el este de Alemania y tal vez en otros lugares de Europa un partido de derecha radical consigue estos apoyos. Está claro. Juan, pues si te parece, cerramos contigo ya el Muy programa. bien, Hemos muy pasado bien. 3 minutos de la 1, que era el horario límite. Claro, solo para agradecer perdón, al profesor de Ledone. Me sigue costando todavía decir para agradecer a Franco, para agradecer al profesor de Ledone que haya estado Sabés con que yo nosotros. viví 2 años en España, en Madrid, y era un tema, ¿no? Cuando te preguntaban, ¿cómo te llamas? Un problema serio. Sí. Bien, agradecer, digo, su presencia, su interesante charla, y simplemente anunciar que estamos trabajando en la preparación de un homenaje a Jacques Delors, que previsiblemente sería para el mes de abril, posiblemente la primera quincena de abril. Ahora que estamos en tiempos de consensos a la baja, como yo decía, tal vez convenga recuperar figuras como la de Delors. Estamos trabajando también en la inteligencia artificial, en el mundo al que estamos abocados, conocer un poco la regulación europea y los agujeros que pudiera tener, y estamos trabajando en clave electoral, no tanto en organizar debates con los partidos políticos, con los candidatos de los partidos para que cuenten sus programas y demás, sino en clave de enfrentarse a la sociedad civil y que las ONGs puedan preguntarles sobre el pacto migratorio, sobre el uso de los Next Generation, el pacto verde o algunas de las políticas que parecían asentadas en el seno de la Unión Europea y que estamos viendo cómo están siendo revisadas. Bueno, en esto estamos trabajando, y a medida que se vayan concretando las fechas, pues nuestros socios y amigos, a los que agradezco su presencia, socias y amigas, pues recibirán las oportunas convocatorias. Muchísimas gracias.